Hola, yo me llamo Reina y hoy voy a platicarles mi experiencia con la ley de la atracción y la vibra alta para ganar sorteos. No importa de qué tipo de sorteos, pero aquí les voy a mostrar los premios de algunos de los sorteos que yo he ganado de YouTube. Yo creé mi cuenta personal en el año 2010 y lo hice porque me gusta mucho consumir el contenido de maquillaje, cuidado del cabello, outfits, digamos, belleza en general. Y pues a través de este recorrido, actualmente estoy grabando este video en el 2021. Y desde que yo creé mi cuenta hasta el 2021 han pasado 11 años y he ganado varios sorteos. Tengo conmigo algunos de los premios y se los voy a enseñar. Uno de los premios más antiguos que yo tengo es esta paleta de maquillaje Naked 2, es de la marca Urban Decay. En esos entonces, cuando salió la paleta, aquí en México no había pues mucha manera de conseguirla. Me parece que solamente la vendían en las tiendas Sephora. Déjenme abrirla para que ustedes la puedan observar. Y bueno, ahí están. Se rompió este último color porque esta paleta me la enviaron de Estados Unidos y por el tránsito se maltrató. Aún la conservo. Fácilmente lleva conmigo alrededor de 5 años. Es uno de los primeros premios que gané. Desafortunadamente, pues el video ya es muy viejito, no lo pude encontrar. Si encuentro el video o alguna foto del sorteo que se estaba llevando a cabo en ese momento, se las voy a insertar. Otro sorteo que yo gané fue un sorteo donde una chica que se llama Rosy, del canal de Rosy, así se llamaba en ese entonces. Actualmente no encuentro su canal, posiblemente se encuentre sin actividad o la chica haya borrado sus videos. Ella hizo un sorteo de una gift card de Sephora para comprar maquillaje. Yo me gané ese sorteo y le pedí que por favor me cambiara la gift card por un premio en efectivo. Así que ella accedió amablemente y me depositó los $50 en mi cuenta de PayPal. Tengo pues el registro en mi cuenta y aquí se los voy a poner. Ese registro ella me lo envió de un país latinoamericano a México y pues ahí está la captura de la equivalencia de dólares a pesos mexicanos. En ese entonces yo estaba estudiando en la universidad y pues lo utilicé para gastos de mis estudios. Otro sorteo que yo también gané es una bolsa de mano de la marca Michael Kors que me envió Ángeles de Los Ángeles, California, Estados Unidos a México. Esa bolsa no la tengo conmigo porque yo se la regalé a mi mamá. Y aquí tengo el video. Bueno, no lo tengo yo. Aquí les pongo en la caja de descripción el video donde ella anunciaba el sorteo e invitaba a las personas a que participaran. Les dejo el video y también les dejo la captura de pantalla de Instagram, de mi cuenta de Instagram, donde sale mi mamá con la bolsa que ya había llegado aquí a México. Y bueno, uno de los sorteos más recientes que yo me gané, este sorteo tendrá aproximadamente 2 años. Me gané el sorteo de una chica que se llama Génesis, el canal de Gess. Esta chica sorteó 10 premios y tengo conmigo algunos de ellos, se los voy a mostrar. Unas brochas, una paleta de maquillaje, unas pestañas, una cosmetiquera, un labial. También sorteó un organizador, aquí lo tengo, y algunas cositas más que pues las tengo por aquí y por allá. Algunas otras ya las usé,
pero les pongo de igual manera el link del video donde ella anunciaba el sorteo y también la captura de su canal donde ella me anunciaba como ganadora. Lo importante aquí no es si yo conservo o no los premios, porque ha sido un lapso muy grande de 11 años desde que yo creé mi cuenta de YouTube y he participado a lo largo de todos estos sorteos. Lo importante es decirles cómo fue que yo hice para ganarme estos premios. Lo importante es que tú de verdad creas que vas a ganar, de verdad tengas fe en que lo puedes lograr. Si tú compras un cachito de lotería o un número del loto de tu país, un número de algún sorteo y tú piensas que estás salado, que nunca ganas nada, que lo compras y te da igual, déjame decirte que tú estás perdiendo tu dinero y tu tiempo, porque ahí estás reduciendo tus posibilidades al mínimo de que tú puedas ganar. Seguramente si estás viendo este video es porque ya conoces la ley de la atracción, has escuchado o de alguna manera tienes conocimiento de esto y de las enseñanzas de Neville Goddard. Déjame decirte que yo en ese entonces, cuando yo empezaba a participar en estos sorteos, la verdad es que yo no lo conocía, ni tampoco conocía qué era la vibra alta, ni la proyección de cómo te tienes que sentir para ganar los sorteos. Simplemente es que a veces me era muy fácil sentirme feliz, sentirme en una vibra positiva. Voy con los pasos que te quiero transmitir para que tú también ganes los sorteos y cualquier tipo de sorteo. A lo mejor si es un sorteo navideño en la empresa donde tú trabajas, un sorteo de un auto organizado por alguna compañía, el loto, el tris, el melate, la lotería que tú elijas, el sorteo que tú elijas. Y el principal secreto es sentirte, creer que de verdad puedes ganar. La vibra positiva o la vibra alta tiene que ver con emociones bellas. Ahora sabemos que no existen emociones malas ni emociones feas, simplemente las emociones bellas son las emociones como sentirte agradecido, sentirte pleno, sentirte feliz, sentirte que de verdad hay algo bueno en la vida. Te voy a poner un ejemplo. Yo estudié química y pasé por una materia que se llama Química Analítica 2. Fue una materia que me costó muchísimo trabajo acreditar o pasarla. Y bueno, ya llevaba aproximadamente 5 o 6 intentos de pasarla en extraordinario y simplemente no podía pasarla. Yo estaba en una situación muy desesperada y me compré un cuaderno de ejercicios para el extraordinario. Entonces empecé a hacer los ejercicios y los terminé. El día que yo me presenté al examen, el auditorio estaba lleno de aspirantes que necesitaban pasar esa materia. Estaba difícil, era un examen extraordinario difícil y yo lo di todo, yo puse de mí todo lo mejor. Yo iba segura de que iba a ser mi mejor esfuerzo. Y cuando salí de ese examen, simplemente me sentí muy bien, me sentí muy satisfecha con el esfuerzo que yo había hecho estudiando y estaba segura que lo iba a pasar. Ustedes saben que cuando estamos estudiando para un examen nos desvelamos mucho, invertimos todo el tiempo en hacer ejercicios, estudiar, repasar y bueno, yo terminé mi examen. Llegué directo a mi casa y me dormí porque ya llevaba mucho tiempo estudiando, desvelándome. Y en ese momento que yo di lo mejor de mí, me sentí muy plena, me sentí muy feliz, me sentí tranquila, me sentí con una sensación de paz.
Y después de ese examen me sentía tan feliz, que dije, voy a participar en un sorteo. Yo estaba checando las redes sociales, voy a participar en un sorteo. ¿Qué puede pasar? Lo peor es que gane, ¿no? Porque en estos sorteos de YouTube, pues, no te piden que inviertas ninguna cantidad, no te piden ningún requisito, son sorteos gratis. Participé y me gané un premio, ¿no? Y creo que fue este premio el que me gané del canal de Génesis. Y bueno, pues ese mismo día, en la noche, tuve un sueño premonitorio, pero ese lo vamos a dejar para otro sorteo, para otro video. A lo que quiero llegar es que tú tienes que sentirte que realmente vas a ser ganador y tienes que dejar de lado todos los sentimientos negativos en cuanto a pensar que estás salado, que nunca te ganas nada, que da igual que participes. No. Si tú vas a comprar un boleto y quieres participar en un sorteo o quieres ir a conseguir trabajo y vas con esa actitud pesimista, eso no te va a ayudar. Tienes que creértela, que sentir que de verdad tú te vas a poder ganar ese empleo, te vas a poder ganar ese sorteo. La clave es que tú sientas que te lo puedes ganar. Esa es toda la explicación, ese es todo el milagro, ese es lo que enseña Neville Goddard, eso es lo que enseña Helena Hatzel. Y si no estoy pronunciando bien su apellido, me disculpo, pero esa es la técnica que ellos están explicando. Y en el último día he venido viendo algunos de sus videos. Helena Hatzel es una persona que leyó un libro que se llama El poder del pensamiento positivo y creó un método para ganar concursos. Ella es una persona que ha ganado cientos de concursos a lo largo de toda su vida. Ganó coches, ganó viajes, se ganó una casa y escribió un libro donde relata todas sus vivencias y toda la experiencia que ella ha tenido. Se lo resumo brevemente. La primera es seleccionar qué es lo que tú quieres, qué es lo que te quieres ganar. Seleccionas. El segundo paso es proyectarlo. Y en proyectarlo es como decirte que lo sientas. Si tú te quieres ganar un coche, tienes que seleccionar el coche que tú quieres, el color del coche que tú deseas, la marca, el modelo. Y en el segundo paso, que es proyectarlo, es sentirte como si ya lo tuvieras. Es lo que yo les decía de sentirse ganador. Entonces tú te vas a imaginar, vas a cerrar los ojos, te vas a imaginar que ya lo estás manejando, que puedes sentir las vestiduras de los asientos, que a lo mejor lo estás lavando, creer que de verdad ya tienes ese coche y ese pensamiento que tú estás mandando lo que hace es como que abre puertas. Aún no sé qué tipo de puertas, pero así es como lo describo yo en cuanto a mi experiencia de cómo he ganado. Y he ganado muchas cosas más. He ganado cosas pequeñas. Por ejemplo, he ganado libros, he ganado camisetas, CDs, muchas cosas. He ganado, por ejemplo, me gané 2.500 una vez en un boleto, en un cachito de lotería. He ganado premios chiquitos del TRIS, que es una lotería de aquí de México. Entonces tienes que sentirte ganador, tienes que proyectarlo, tienes que verte cómo sería si ya tuvieras ese regalo en tus manos. Una vez que tú ya proyectaste cómo te sentirías, tienes que estar realmente emocionado, realmente feliz de que realmente lo vas a conseguir. El tercer paso es esperar que llegue. Tienes que tener paciencia para que tu regalo llegue, tener fe de que de verdad tú te lo vas a ganar. En esto de esperarlo, lo que yo entiendo es que tienes que esperar el tiempo a que termine el concurso. En la mayoría de los sorteos de YouTube, aquí abren los sorteos por un mes y durante todo ese tiempo tú tienes que tener la paciencia
para esperar a que cierre ese sorteo y una vez que resultes ganador, que te lo envíen, ¿no? Entonces, el cuarto paso es recibirlo. Ahora sí, ya lo tienes físicamente, ya tienes todas las cositas en tus manos y dices, bueno, pues muchas gracias. A mi punto de vista, el hecho de vibrar alto, el hecho de sentirte pleno, de sentirte agradecido, de sentirte feliz, son emociones que no tienes tan constantemente. Una vez que entras en la vida de adulto, tienes muchísimas responsabilidades, cuentas que pagar, a veces te peleas con personas, estás muy abrumado mentalmente y entiendo que es muy difícil sentirte pleno, sentirte agradecido, sentirte feliz. Sin embargo, busca momentos en tu vida o en tu día donde te puedas sentir feliz, te puedas sentir agradecido, pero realmente sentirlo. Cuando lo sientes, es una emoción que abarca todo tu pecho, te sientes, principalmente es una emoción que se siente aquí. Y cuando te sientes así, en ese momento tienes que pedir lo que deseas. Tienes que tratar de sentirte como si ya tuvieras eso que tú estás buscando. A lo mejor si buscas un novio, si buscas una casa, un coche, lo que tú desees, tienes que proyectarte. Es como si imaginaras que tú ya estás teniéndolo, ya estás habitando, ya te fuiste de viaje y tus demás personas que te rodean, tu familia, tus amigos te dicen, oye, te felicito por tu auto. ¿Cómo te sientes tú si te felicitaran las otras personas por tu auto? Te felicito por tu nueva casa, te felicito por tu nueva pareja. Haces muy bonita pareja con esa persona, ¿ok? Tienes que imaginar lo que te dirían las otras personas. Tu imaginación es la llave para que de verdad puedas ganar. Y te lo digo yo, que ya he ganado muchas cosas sin conocer la ley de la atracción, sin conocer el poder del pensamiento positivo o las emociones que me llevaban a ganar estos sorteos. Te digo, he ganado muchas cosas más, pero no las tengo aquí físicamente y además no me acuerdo. Pero sí he ganado muchas cosas y me siento afortunada y feliz por haber tenido esto, ¿ok? En un video próximo les voy a contar más. Si tienen dudas, me las pueden dejar en la cajita de comentarios. Y me despido. Muchas gracias. Espero haber sido clara y contundente con mi mensaje.